El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vamos a estarle haciendo un análisis de precio a la criptomoneda SATS que últimamente todo el mundo me habla de ella y quiero saber exactamente cuánta cantidad de monedas necesito tener en mi balance para posiblemente poderme hacer millonario con esta criptomoneda. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estaremos hablando en este video de la criptomoneda SATS que viene directamente como token de la blockchain de Bitcoin y que viene causando muchísimo revuelo en las redes sociales. A mí me han escrito por todos lados sobre esta criptomoneda SATS y creo que en este canal de Monitor BTC ya se merecía un video. Déjame acá abajo en los comentarios toda la información que tengas sobre SATS, si ya tienes esta criptomoneda en tu portafolio y a qué precio crees que podría llegar, porque es justamente lo que vamos a estar evaluando en este video. Esta ha sido una moneda que prácticamente desde que salió ha estado marcando máximo. Justamente ahorita se está encontrando con una resistencia histórica importante, aunque es una moneda que lleva poco tiempo en este mercado de criptomonedas. Recién en septiembre, según la gráfica que me muestra CoinMarketCap, nació esta criptomoneda a un precio realmente ridículo. El que tiene ahorita también es realmente ridículo, con una cantidad de ceros importantes, pero es porque hay una gran cantidad de monedas en circulación, por lo que ver esta moneda en $1 o en un precio por arriba de él es bastante soñador. Es muy complejo de que llegue a esos niveles. Ahora, no quiere decir que tenga que llegar a $1 para que te puedas hacer millonario con esta criptomoneda, porque ya comiéndose varios ceros, esta criptomoneda te puede convertir en un millonario siempre y cuando tengas una buena cantidad de ellas, y eso justamente también es lo que vamos a estar evaluando en este video. Así que quédate conmigo hasta el final para que podamos descubrirlo. ¿De dónde nace SATS? Nace de la blockchain de Bitcoin en básicamente unos tokens nuevos llamados BRC20. Digo nuevos porque recientemente este año es que los empezamos a tener en el mercado cripto. Yo inclusive te estuve hablando de las primeras criptomonedas que se estaban armando allí y sabía que esta narrativa se podía dar con mucha fuerza en este año. Si te pones a ver en las gráficas de prácticamente todas estas criptomonedas, en esta última semana se han venido disparando. Inclusive en el porcentaje en los últimos 7 días, no solamente SATS, que lleva un 84% de subida, sino prácticamente todas las monedas de este ecosistema llevan 100, 200, 300, 500% de subida solamente en esta última semana. Y eso lo que quiere decir es que hay mucha liquidez entrando en este tipo de proyectos y lógicamente nosotros tenemos que siempre ver dónde es que está yendo el dinero para poder también aprovecharnos de este tipo de subidas que pueden llegar a tener estas criptomonedas. Ordi, lógicamente, fue la primera moneda que nació en ese ecosistema y de hecho yo en este canal de Monitor BTC, que te invito a que te suscribas a este canal con campanita para que no te pierdas de ninguno de estos videos, porque obviamente nosotros cada vez que vemos algo interesante que puede tener potencial, lo anunciamos en este canal. Fíjate que hicimos un video hace 6 meses, no lo vio prácticamente nadie, 728 visitas, de hecho fue uno de los videos más paupérrimos que hemos tenido en términos de visitas y justamente te hablamos de la red de Ordinals, que era la nueva red de Bitcoin donde se están creando tokens BRC20. Con todo y eso, yo te estuve mostrando dentro de ese video esa moneda Ordi, ¿ok? Que estaba a un precio de 11,36. Básicamente esta es la moneda que da inicio a lo que serían todo este tipo de monedas BRC20, ya que fue la primera que se creó dentro de ese ecosistema. Fíjate que esta moneda actualmente ya está siendo listada en Binance y de hecho ha sido una de las monedas que en los últimos días ha tenido mejores desempeños. Hoy solamente ha subido un 30%, pero lleva días subiendo 40, 50, 60, 30% en cuestión de días. Aquí estamos en velas de 15 minutos y fíjate que tan solo el día de ayer era una moneda que costaba 36, 40 dólares, ya ahorita mismo está en 65 en el momento que yo te estoy haciendo este video. Y aunque estamos hablando de SATS, es muy importante que veas los desarrollos de monedas que están dentro de ese ecosistema para tener en cuenta qué es lo que pudiese llegar a pasar en SATS en un futuro. Fíjate que esta de Ordi fue listada en este intercambio de Binance a un precio de 5,90, ¿ok? Y el precio ahorita está en unos 65 dólares. Lógicamente, desde que nosotros hicimos el video, que fue hace aproximadamente unos 6 meses, ¿ok? Hasta ahora ha pasado muchísimo. El precio de Ordi de 11 dólares fue muy abajo, de repente fue a los 3, 4 dólares, llegó a Binance ya costando 5, 6 dólares y en este momento lo tenemos en 65. O sea, desde que se listó en Binance hasta el punto máximo ya lleva 10
X apreciación, que se dice fácil, pero una inversión de $1000 acá, tendrías $10.000 acá. En este momento está en unos $62, o sea que estarías en un nivel de precio bastante importante en términos de rendimiento. Y si hubieses colocado $10.000 acá de capital, ahorita mismo estamos hablando de que pudieses estar teniendo $100.000. O sea que son niveles de resultado sorprendentes. Y fíjate que tampoco ha pasado mucho tiempo. Listaron en Binance esta moneda en noviembre 6, ¿ok? Y fíjate que aquí estamos ya en diciembre 4 y mira esta locura que ha pasado. De hecho, en velas semanales todo está en verde. O sea, es una cosa impresionante lo que ha pasado con esta moneda, que como te dije es la primera moneda BRC20, la primera de ese ecosistema. De allí se derivan muchísimas más, que si quieres saber cómo llegar a este tipo de monedas, no solamente a SATS, quieres llegar a todas las monedas BRC20, te voy a dar un truco para que las consigas muy sencillo, ¿ok? Acá lo estás viendo todo en inglés, pero lo puedo pasar en español acá en la página de CoinMarketCap para que se te haga mucho más sencillo. Acá en el idioma inglés lo que vas a hacer es colocarlo en el idioma español y lo que vamos a estar haciendo es llegando a ese tipo de monedas BRC20, que lo que tienes que hacer es venir a este apartado de criptomonedas, luego vienes aquí a categorías y esta es una categoría que ahorita mismo está en tendencia, por ende te va a aparecer aquí con un fueguito, lo que quiere decir que es una categoría que como está en tendencia seguramente es donde la gente está invirtiendo más dinero, por ende le damos clic allí y nos van a salir todas las criptomonedas de este ecosistema. Como te das cuenta, Ordi está de primera, pero con todo y eso Ordi, aunque ha subido un 207% en la última semana, no es la moneda que más ha subido en términos de porcentaje. Hay monedas que han subido inclusive 399%, 219% y todas estas monedas son BRC20, o sea, todas son básicamente de la blockchain de Bitcoin y SATS es una de ellas. Por ende, nosotros tenemos que estar pendientes qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro con Ordi para saber más o menos qué es lo que pudiese llegar a pasar con SATS, porque SATS ahorita mismo en este momento tiene una capitalización de mercado que es 3 veces inferior a la de Ordi y es una moneda que todavía no está en Binance, ¿ok? Si vas al intercambio de criptomonedas Binance, que es de los que más volumen mueve en términos de mercado de spots y colocas SATS, todavía no es una moneda que te sale. Por ende, es una moneda que tienes que comprar en otro tipo de intercambios. Yo en mi caso estoy acumulando SATS en el intercambio de criptomonedas Coinex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Este exchange también tiene una particularidad bastante interesante y es que no necesitas calle C para poder operar, para poder hacer trading, para poder comprar criptomonedas, no lo vas a necesitar y de paso están listando una buena cantidad de monedas BRC20 en este exchange. De hecho, prácticamente todas las que te mostré en el CoinMarketCap que salen aquí, ¿ok? Están listadas dentro de Coinex, ¿ok? Entonces tú acá lo que vas a hacer es venir a trade en el mercado spot, ¿ok? Y le vas a decir que quieres ir a lo que sería el ecosistema de Bitcoin. Acá te va a estar mostrando prácticamente todas las monedas BRC20 que existen, ¿ok? O al menos las más populares. Y fíjate que en las últimas 24 horas todas están subiendo una barbaridad. Esta ha subido un 78% solamente el día de hoy. O sea que si tú ayer le colocaste $100 a esta moneda, hoy tienes $178. Estamos hablando de niveles de resultados brutales. Lógicamente ya cuando dan estos pompeos no se pueden comprar, ¿ok? Hay que tratar de que retrocedan para poder comprarlas porque ya son niveles de resultados muy importantes. Acá yo estoy justamente en el par SATS USDT, le doy doble clic y yo me mandé unos USDT que ya las tengo acá en posiciones límite para tratar de comprar, ¿ok? Para tratar de ir acumulando esta moneda porque la veo con potencial tremendo. Inclusive ya te va a estar dando algunos datos ahí que me hacen pensar de que esta puede ser una muy buena opción dentro de este mercado, aunque recuerde que no es asesoría de inversión, yo simplemente te estoy diciendo lo que veo allá afuera y veo demasiado interés. O sea, en las últimas semanas creo que han sido más de 30 personas que me han hablado sobre SATS y que me dicen si estoy dentro, que quieren saber más información de ella y por eso estoy haciendo este video. Acá simplemente voy a cancelar una orden para mostrarte cómo puedes comprar SATS en el intercambio de criptomonedas Coinex. Lo puedes hacer en cualquier exchange, pero al menos este es el que te voy a estar dejando abajo en la descripción porque es el que tiene varias monedas BRC20. Entonces, si quieres comprar SATS y quieres diversificarte entre otras varias monedas sin ser esto consejo de inversión, estas las tiene prácticamente todas, ¿ok? Tiene a la criptomoneda Ordi, que para mí ya se escapó, ¿ok? Ya hizo un nivel de precio demasiado alto, está en máximos históricos, por ende no sirve una criptomoneda que yo en verdad compraría, ¿ok? Aunque yo sí pienso que a la larga este tipo de monedas que todavía no han tenido su explosión al máximo todavía podrían llegar a seguir subiendo, pero tienes varias que están dentro de ese ecosistema, como puede ser SATS, como puede ser RATS, que también está dentro de los primeros puestos y te puedes ir guiando del CoinMarketCap para también saber cuáles son las monedas BRC20 y si esas están listadas en el exchange con el que tú quieres trabajar, ¿ok? Yo en mi caso voy a ir acá al par de SATS USDT para simplemente hacerte una
una compra en términos de operaciones límite, ya que yo estoy tratando de comprar esta moneda más o menos a los varios ceros 20, ¿ok? Que fue básicamente el punto que no solamente tocó el día de hoy, sino que tocó el día de ayer y el día de anteayer. Ese sería un punto de entrada buenísimo, aunque no sé si me vaya a dar ese punto, ya que varias de las monedas que, fíjate que son BRC20, están subiendo mucho su precio. Esta subió un 18, esta subió un 41, esta subió un 31, esta subió un 81 y SATS hoy solamente ha subido un 0.66. Entonces no sé si de repente, si no compro acá en 0.20, se me vaya a ir la oportunidad. Con todo eso voy a tratar de esperarme algunos días a ver si puedo comprar en ese precio, y si no, me tocará ir subiendo el precio para poder comprar una buena cantidad. Entonces fíjate que aquí yo ya tengo mis USDT dentro del balance spot. La verdad es que depositarse es demasiado sencillo, como cualquier otro exchange. Vienes activos, depositas USDT o cualquier otra criptomoneda, y yo en mi caso voy a estar comprando básicamente con una orden límite, ¿ok? En el mercado a este precio, ¿ok? Simplemente lo voy a borrar todo y lo voy a dejar en 0, varios ceros 2, y voy a comprar toda la cantidad de USDT que yo tengo dentro de mi cuenta, ¿ok? Simplemente le doy comprar SATS y listo. Una vez ejecutada esa orden límite, acá ya me sale que estoy comprando SATS a este precio, ¿ok? Que son 0,0602. ¿Ok? Y fíjate que la cantidad de SATS que yo compraría es realmente increíble, ya que esta es una moneda que es súper barata. Ya te voy a estar diciendo más o menos, según lo que yo estoy viendo en el mercado, cuánta cantidad de monedas tendrías que tener si quisieras hacerte millonario, posiblemente, porque puede que esta moneda no suba como suban las anteriores, pero es la que yo al menos veo que está en FOMO en este momento en el mercado. Acá estoy comprando unas 1.000 millones de monedas, lógicamente si llega a mi target, ¿ok? Pero si esta moneda no baja más de eso, a mí me gustaría al menos tener una entrada en ese punto. Si sigue bajando, la verdad es que creo que acumularé más de ella, ya que el potencial que puede llegar a tener es interesantísimo. De paso, esta moneda SATS se dice, ahorita mismo es una meme coin, se dice que dentro de Unisat va a servir para pagar algún tipo de comisiones y se va a necesitar para poder transar, para poder hacer swaps dentro de ella. Lógicamente, esto todavía no es un hecho, así que SATS de momento no tiene una utilidad real dentro del ecosistema cuando yo te estoy haciendo este video, pero cosa que sí me parece curiosa es que en la página de Unisats, donde tú puedes ver básicamente todas las monedas BRC20 que se crearon en el mercado, te darás cuenta que Ordi, que es la criptomoneda que está listado en Binance, que básicamente por eso es que yo la veo con potencial, esta criptomoneda que nació también de Unisat, pasó de un precio de $6 a 65 solamente porque la listaron en Binance. De momento es la única moneda BRC20 que ha hecho ese listado allí, ¿ok? Pero si te pones a ver dentro de Unisats, tenemos también a la criptomoneda SATS con un número de holders y un número de transacciones muy superiores a las que tiene Ordi, ¿ok? Si tú te vas aquí a número de holders, te darás cuenta que en SATS tenemos más holders, inclusive más del doble de holders de la segunda moneda que más holders tienen Unisat, o sea, cantidad de billeteras que tienen esa moneda dentro de su balance. Y si te fijas, Ordi solamente tiene 12.000 billeteras que tienen esta moneda en su balance. Lógicamente, hay varias personas que tienen esas monedas en Binance y Binance solamente cuenta como una billetera y deben ser millones de personas que tienen esa moneda. Pero acá, al menos las personas que tienen en Unisat, en sus billeteras de Bitcoin, esta moneda, son mucho menos de los que tiene SATS. Aparte que la cantidad de transacciones, la cantidad de personas que compran y venden esta moneda en esta página es muy, pero que muy superior no solamente a Ordi, sino a prácticamente todas las monedas del ecosistema BRC20. Por ende, hay un potencial tremendo en SATS. No sé si vaya a ser la moneda que más suba en el próximo bullrun. Realmente nadie te podría llegar a confirmar eso, pero de las BRC20, al menos yo, es de las que veo con mayor potencial, porque mucha gente está allí y su comunidad seguramente va a estar empujando muchísimo ese tipo de proyectos para que sean una realidad en el próximo bullrun. Ahora, si vemos básicamente en el CoinMarketCap y evaluamos, tendríamos siempre que fijarnos en el market cap, que en este momento ya la capitalización de mercado de SATS es algo alta, porque lo interesante sería agarrar monedas que estuviesen por debajo de 100 millones de capitalización de mercado, pero 520 no está para nada mal, teniendo en cuenta que esta es una moneda que todavía no está en ningún intercambio demasiado grande, ¿ok? Entonces, si la listan posiblemente en Binance, lógicamente este tipo de capitalizaciones de mercado se puede multiplicar fácilmente por 10, ¿ok? Como lo hizo inclusive Ordi. Ahora, ¿qué es lo que podemos analizar con este market cap? Podemos ver exactamente las monedas que ya existen y que ya dieron en sus mercados alcistas unos market cap importantes y ver más o menos qué es lo que podría llegar a pasar con la criptomoneda de SATS. Si te fijas, Ordi tiene 2, casi 3 veces más market cap
que Sats, por lo que podríamos intuir que Sats solamente equiparando lo que sería el market cap de Ordi podría estar costando 2 a 3 veces más, solamente viéndolo desde esta perspectiva. Ahora, si nos vamos a monedas mucho más prometedoras, simplemente le damos aquí a Cryptocurrency para que nos muestre todo el ranking de monedas y vamos más o menos a ver las capitalizaciones de mercado que por ejemplo tuvieron Dogecoin como una meme coin o las criptomonedas como Shiba Inu, que es una meme coin, que es más o menos en el sector que de momento está Sats. Podríamos intuir cuál sería el máximo quizás al cual nosotros podríamos llegar a vender ese tipo de monedas y entender cuánto sería la cantidad de monedas que necesitaríamos para poder llegar a ser millonarios. En este caso estamos hablando que Shiba Inu tuvo un market cap de 43 billions, ¿ok? Y en este momento Sats está entre los 400, 500 millones. Estamos hablando de que fácilmente Sats ahorita mismo, si llega al máximo de capitalización de Shiba Inu, podría multiplicar sin ningún tipo de problema su capital por 100. Porque estamos hablando de que 400 millones de market cap para hacer un por 10 serían 4 billones y para llegar a 40 billones necesitarías hacer un por 100, ¿ok? Teniendo en cuenta este dato de Shiba Inu, que ya tuvo esa capitalización de mercado, necesitaríamos realmente una buena cantidad de monedas. O sea, tendríamos que comprar una cantidad de monedas absurda para poder hacer $1 millón al menos, ¿ok? Entonces, con eso podemos estar jugando en Coinex, donde yo siempre les digo que hagan este tipo de análisis para entender más o menos cuánto dinero en dólares podrían llegar a tener. Sí. Estamos hablando de que Sats se puede comer 2 ceros porque puede hacer un hipotético por 100. El precio máximo al cual podría llegar Sats teniendo la misma capitalización de mercado que lo que sería la moneda de Shiba Inu, se podría estar hablando de 0.4024, ¿ok? Ese sería más o menos el precio. Y lógicamente, si nosotros quisiéramos llegar al $1 millón, tendríamos que ver cuánta cantidad de monedas necesitaríamos en Sats. Aquí tengo $1.000, $10.000, $100.000, $1 millón, ¿ok? Estamos hablando de que si efectivamente Sats llega a este precio, o sea, hace un por 100 en la próxima corrida alcista, se necesitaría al menos esta cantidad de monedas que te digo son aproximadamente unas 40 billones de monedas. Necesitarías unas 40 billones de monedas para poder hacer exactamente esa cantidad de dinero. Lógicamente, para comprarte unas 40 billones de monedas necesitarías hoy día un muy buen capital en dólares, ¿ok? Ahora, quédense con este dato de que se necesitan aproximadamente 40 billones de monedas de Sats para poder hacer $1 millón en caso, ¿ok? En el hipotético caso, no estoy diciendo que esto vaya a pasar, ojalá pase, pero en el hipotético caso de que llegue al mismo market cap en este bull run Sats, estaríamos hablando de que este sería el precio, pero efectivamente el precio oficial es 0,6024, o sea, este es el precio oficial. Por ende, tocando ese precio, me puedo dar la tarea de saber más o menos cuánta cantidad de dinero en dólares yo necesitaría hoy para comprar 40 billones de monedas. Y efectivamente el precio que yo necesitaría pagar hoy por 40 billones de monedas de Sats son 10.023 USDT, ¿ok? Para llegar a esa cantidad de monedas. Si llegas a esa cantidad de monedas no te garantizas de que esto vaya a ser un por 100, pero en caso de que lo haga, puedes llegar a conseguir ser millonario solamente con la moneda de Sats, que eso es lo que todo el mundo está apuntando con este tipo de meme coins. Yo la verdad no estoy seguro que esto vaya a suceder, pero estoy seguro que lógicamente en un mercado alcista este tipo de monedas de Shiba Inu, de Pepe, de Dogecoin, de Rats, de Sats, todas van a subir. Ahora hay que ver cuál es la que va a subir más, ¿ok? Si nos vamos otra vez al CoinMarketCap, podemos hacer exactamente el mismo análisis con la criptomoneda Dogecoin. Podemos ver más o menos su market cap máximo y podemos saber más o menos si esto llega a suceder en lo que sería el market cap de Dogecoin, a cuánto podría llegar en este caso Sats. El market cap de Dogecoin, estamos hablando de 89, 90 billones de market cap que llegó en su punto máximo. Esto, lógicamente, es una hazaña difícil de cumplir para una meme coin, pero Sats, teniendo en cuenta de que viene de la blockchain de Bitcoin, creo que es posible de que lo cumpla. No estoy diciendo que esto vaya a ser seguro. Recuerden que esto no es asesoría de inversión. Simplemente te estoy mostrando datos y estoy analizando contigo en este video, ¿ok? Ahora, si esto se cumple, lógicamente necesitaríamos menos dinero para comprar menos cantidad de monedas de Sats y haciendo este market cap, lógicamente, vas a conseguir una mayor rentabilidad. Básicamente, el market cap de Dogecoin en su mercado alcista logró tocar en su punto más alto, ¿ok? En 89 billones, logró tocar el doble del market cap de Shiba Inu, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que ya
para hacerte el conteo rápido, necesitarías tan solo la mitad de las monedas, ¿ok? Que serían 20 billones de sats, para que con esa estadística del market cap puedas al menos llegar a ser millonario con 5.000 USDT dentro de sats. Esto, como te dije, no te estoy diciendo que vaya a suceder, pero teniendo en cuenta de que sats es la meme coin, al menos de momento, preferida dentro de esa blockchain, puede llegar a ser una posibilidad, ¿ok? Yo estoy seguro que sats va a subir de precio. El tema es que se haga 200x a partir de ahora. Lógicamente, si te haces 200x con esta cantidad de monedas, solamente invirtiendo 5.000, puedes llegar a $1.000.000 sin ningún tipo de problema. Eso sería básicamente comerse 2 ceros, como lo hizo la moneda de Shiba Inu, o sea, sería comerse 2 ceros, pero como te dije, ahorita mismo tendríamos la mitad de las monedas, pero como esto sería el doble del market cap de Shiba Inu, estaríamos hablando de que Dogecoin, este precio de 24 pasaría a 48. Entonces allí llegarías aproximadamente a $1.000.000 de igual manera, solamente con la mitad de la inversión. Ahora, esto lógicamente es complicado que pase porque estamos hablando de muchas X la inversión, pero de ser posible y cosas en cripto se han visto, si existe alguna criptomoneda que ya lo haya hecho, es posible de que luego vuelva a suceder con otra. Y esta moneda, la verdad, es que ha sonado demasiado, al menos en este canal de Monitor BTC. Me han estado comentando muchísimas personas que hable de sats, y por los grupos en cripto dentro de Telegram es una locura lo que se está hablando de esta moneda. Por eso es que hoy te la traigo a colación, y es una moneda que se puede comprar en el intercambio de Coinex. También en CoinMarketCap te salen algunos otros exchanges que la han listado, pero todavía no ha llegado a Binance. Lógicamente, si uno va a hacer este tipo de inversiones con monedas más especulativas, hay que comprarlas, chicos, antes de que llegue a Binance. Esto, como siempre, no es consejo de inversión, pero es la lógica al menos que yo le veo. Porque ¿qué pasa? Yo hablé de esta moneda Ordi hace 6 meses, como te comenté en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete ya mismo a este canal con campanita, ¿ok? Cuando te suscribas te vas a dar cuenta de que hace 6 meses yo monté un video donde hablé de Ordi. Ordi estaba en $11 y no estaba en el intercambio de Binance, ¿ok? Cuando la listaron, que fue hace menos de un mes, yo hablé de esta moneda hace 6 meses en este canal. Y de paso fue uno de los videos que menos visitas tuvo en mi canal, o sea, fue un video malísimo, ¿ok? Pero lógicamente en ese momento nadie estaba hablando de la BRC20, eso era demasiado nuevo. Entonces ahorita mismo, como se están viendo estos resultados, es que la gente se está empezando a meter. Y de $11 que hablamos por primera vez hace 6 meses de esa moneda, ya dio un 6x, porque ahorita cuesta $65 la misma moneda de Ordi. Por ende, a mí me parece lógico que estas monedas, antes de que lleguen a Binance y antes de que las conozca todo el mundo, uno pueda irlas acumulando. Por eso es que te traje este video, solamente para que tengas una idea global de lo que pudiese llegar a pasar con los market caps si se llegan a cumplir esas metas con sats, la cantidad de dinero que se pudiese llegar a hacer, lógicamente teniendo una muy buena cantidad de monedas. Ya ahorita mismo con $100, $200 es casi imposible hacerse millonario con sats, es casi imposible porque el market cap tendría que ser demasiado alto y casi que tendría que llegar al market cap de Bitcoin. O sea, sería casi imposible. Pero cosas acá en el mercado cripto se han visto ridículas y es posible de que al final sats pueda llegar al menos al market cap de Ordi, que serían unas 2-3 veces. Eso lo veo realmente muy posible. Solamente con que la listen en Binance yo ya veo que esa posibilidad puede ser real. Ya quedé de 100x en adelante, eso sí se lo dejo a la especulación pura y dura, y quiero que me dejes acá abajo en los comentarios qué es lo que tú piensas de este tipo de proyectos, si le ves el potencial que yo le estoy viendo y si ves que efectivamente pueden llegar a esos niveles de precio de market cap como lo hizo Dogecoin o Shiba Inu en su momento. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.